Muy buenos días, amigo televidente de este su programa Al Compás del Pueblo. A Dios las gracias por darnos la oportunidad de compartir cada domingo con cada uno de ustedes y a ustedes por dejarnos entrar a sus hogares cada domingo a esta misma hora. Hoy tenemos un plato fuerte donde vamos a compartir este programa con el licenciado Alejandro Arredondo, economista del área de data de la República Dominicana, que aquí yo siempre he criticado, incluso él me ha visto criticando a algunos economistas y no se siente bien cuando lo critico. Buenos días, Alejandro, ¿cómo tú estás? Buenos días, Seferino. Muchas gracias por la invitación y a los amables televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana, un domingo, ¿verdad? Tiene una audiencia cautiva. Vamos a hablar, como ya en esta semana se celebró el 155 aniversario de la restauración de la República Dominicana. Vamos a hablar de los logros económicos de estos 2 años del segundo periodo del presidente Danilo Medina. Mayormente los 27 de febrero de cada año hay una obligación constitucional donde el presidente de la República rinde cuenta al país, que no lo es en los días 16 de agosto, que se celebra el Día de la Restauración, pero mayormente la gente pasa balance. Y mayormente nosotros los que hacemos comunicación, decimos qué se hizo malo, qué falta, qué está pendiente, qué está bien, porque esa es parte de la equidad de la comunicación. ¿Cómo tú ves a 155 años de la restauración? ¿Cómo tú ves el panorama en sentido general? ¿Estamos igual? ¿Hemos retrocedido? ¿La historia se repite con otra modalidad? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, muchas gracias, Seferino. Hay que decir que dentro de lo que es la historia económica de la República Dominicana, hemos tenido altas y bajas, producto de los gobiernos que hemos tenido, de cómo nos hemos manejado, pero realmente estos años que ha estado gobernando el Partido de la Liberación Dominicana ha sido de avance, aunque ha tenido sus bajas, y específicamente en estos 2 años que tiene el presidente Medina ha tenido que enfrentar adversidades externas, como ha sido el aumento del barril de petróleo que no estaba previsto para este año, también el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que afecta nuestra economía, y la apreciación del dólar. Presidente, o sea, el manejo macroeconómico del presidente Danilo Medina se ha mantenido dentro de la estabilidad macroeconómica. Los últimos gobiernos, Alejandro, los últimos gobiernos del PLD, con sus altas y sus bajas, uno de los logros que ellos más resaltan es el mantenimiento de la macroeconomía. Y yo he dicho siempre, yo no soy economista, pero sin macroeconomía no hay micro. Así es. Eso dicen ustedes los economistas. Así es. Ahora bien, en los últimos, no solamente en los últimos 2 años de este segundo periodo del presidente Danilo Medina, sino en los últimos, vamos a decir, del 2004 hacia acá, los últimos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo tú has visto que se ha manejado la macroeconomía? Bueno, una característica, como te reitero, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ha sido el mantenimiento de la estabilidad económica. Y eso es ¿para qué? Para que a nivel externo puedan seguir atrayendo inversión extranjera directa, que el año pasado fuimos beneficiarios del 61% de las inversiones extranjeras directas del Caribe. O sea, de todo el Caribe nosotros captamos el 61% de las inversiones que vinieron a sacar, y eso redunda más en la creación de empleo, de la actividad económica, y nos ven un país de confianza, donde ya la regla de juego relativamente se puede cumplir. Hay algunos expertos que dicen que esos logros, si bien es cierto que
nosotros de los países del Caribe somos los que estamos mejor, que es así. Y de Latinoamérica impregnamos confianza a los inversionistas extranjeros, pero que no es por el desempeño económico de la República Dominicana, sino por el desastre político, social que existe principalmente en Venezuela, porque para nadie es un secreto que la mayoría de todos esos torres que se están haciendo en la República Dominicana, principalmente en el Distrito Nacional, que es de donde más se ven esas inversiones, vienen de Venezuela. Y Venezuela, todo el mundo sabe lo que sucedió, el problema político y social que hay en estos momentos. Entonces, hay gente que dice que eso no se refleja ni ha sucedido por el desempeño económico de la República Dominicana, sino por la situación que ha suscitado los malos gobiernos de esos países. Bueno, es un juicio de valor. La realidad es que desde el 2004 hacia acá y más recientemente, desde el 2016 hacia acá, o desde 2012 hacia acá con el gobierno de Danilo Medina, se ha reflejado, se ha mantenido ese manejo macroeconómico de estabilidad, control de la inflación, atracción de inversiones y, bueno, mal de uno, bien para otros. En el caso de Venezuela han venido muchas inversiones, muchos inversionistas que se han establecido en el país y también con ella han venido la migración. Nosotros ha sido un lineamiento de que la República Dominicana se ha vendido como un país donde se establece la prosperidad, donde hay esperanza, a pesar de que tenemos males que todavía nos impiden nuestro desarrollo, como por ejemplo la pobreza, que aunque se ha reducido a un 29%, y también el asunto del empleo para los jóvenes, que hay una gran cantidad de jóvenes que están sin empleo, el combate a la corrupción, no han permitido a nosotros seguir avanzando. Pero el asunto de la inseguridad, que es uno de los problemas que más nos principal, de acuerdo a las encuestas, es el principal problema que afectan. Hay dos problemas que nos están afectando y como que no se le está dando frente a esos problemas, que es el de la inseguridad ciudadana y el de la impunidad. Todo el mundo está criticando que incluso no hay que ser un investigador para saber que en el caso de Odebrecht no son todos los que están, ni todos los que son, sino que falta gente. Y la gente, date cuenta que la Marcha Verde, que muchos han querido criticarlo, incluso he visto que se le ha dado un mal manejo desde el gobierno, porque la Marcha Verde, que fue el domingo pasado, el lunes todos los periódicos estaban forrados de otras informaciones. Hay una mala asesoría del gobierno. Cuando eso pudiese dejar, esas informaciones tenían que dejarse para el 16, el día de la restauración, el 16 de agosto. Se vea más elegante, porque los pueblos tienen derecho a protestar. Ahora bien, ¿piensas tú que el asunto de la impunidad y la seguridad no afecta más flujo de inversiones extranjeras? Sí, realmente el clima de inversión lo afecta. Realmente ha sido uno de los puntos oscuros desde el diciembre del 2016, cuando se tapó el escándalo Odebrecht, también la impunidad que ha habido, pero sí se ha estado, hay un proceso, tanto en esta semana vimos que la empresa Embraer, que vendió los aviones Tucano, se comprometió a decir... Sí, está pidiendo un juicio abreviado. Abreviado. Que es lo que contempla el Código Procesal Penal. Sí. Pero con el compromiso de que se dé las informaciones, cómo se dio el soborno y a quién se le dio. Pero esa es parte de lo que se está haciendo, o sea, se está combatiendo, porque los mecanismos para prevenir la corrupción están. Sí, pero se dice que desde el Ministerio Público de la República Dominicana no es que se ha hecho el trabajo que se debe hacer, sino información de los Estados Unidos. Pero está bien, se está haciendo. Y lo importante es que se llegue al final del caso y que se sancione a la persona que haya que sancionar. Sí. Porque por ese caso de soborno, Embraer, la empresa brasileña, tiene que
indemnizar a la República Dominicana. Como lo ha hecho Como lo hizo Odebrecht. Y la tendrán que hacer otra. Que el asunto de Odebrecht no es equitativo, porque no se investigó lo que son la sobrevaluación de las obras, las diferentes obras. Obras que iniciaron con 100 millones de dólares terminaron en 400. Las que comenzaron en 500 terminaron en 1000 y pico. Pero que son obras civiles que incluso, que aumentan. Alejandro, tú como economista, yo decía, Odebrecht, conjuntamente con los malos dominicanos, se apandilló para drenar la economía dominicana. En el sentido de que una obra que ellos pensaban hacerla en 500, ellos sabían que al final, con los adendos y la cosa, incluso violando la ley 340 de compras y contrataciones, le iba a aumentar a 2.000 millones de pesos. Que fue el caso de Punta Catalina. Que por eso, yo digo que por eso ellos hoy demandan, reclamando los 700 millones de dólares más. Porque ellos en principio dijeron, bueno, esa planta, si otro lo hace en 1.000 millones de pesos, o 900, que era el caso de Chinatown, y nosotros lo hacemos en 1.900 millones, al final terminamos en 4.000, porque ese es el modo operandi de ellos. ¿Piensas tú que la República Dominicana perderá el caso de la reclamación de los 700 millones de dólares que tiene yo no creo, tú me disculpas, pero no creo que República Dominicana pueda perder ese caso. No creo. Nosotros somos muy dados. Esa cultura de que nosotros vamos a los tribunales arbitrales, que vamos a los tribunales de solución de controversia y perdemos, eso poco a poco se ha ido perdiendo. Pero se dice que el caso de la JUB, que la JUB lo que ha hecho es afectar a la República Dominicana. Y se demostró desde la Cámara de Diputados que los contratos de la JUB son ilegales, que el título obtenido por la JUB es ilegal, porque eso terreno era del CEA. Y el CEA no le hizo la rebaja por las vías correspondientes, como establecen nuestras leyes, a la JUB Corporation. Y se dice que se está haciendo una negociación por ahí. Eso está en los tribunales de Nueva 100 York. Millones de dólares. Sí, pero eso está en los tribunales. Que incluso uno de los consorciados de los socios de la JUB está preso. Se le conoció medida de coerción. Sí. Que todo el mundo sabe quién es. Por evasión fiscal, lavado de activos y defraudación de fiscal. Entonces, yo no sé en quién creer. Ahora, yo lo que sé es que siempre que se hacen esas negociaciones, alguien se beneficia. Y habría que averiguar a quién beneficia. Si se le dan 100 millones de pesos a una empresa que ha obrado de manera ilegal, que obtuvo unos certificados de título de manera ilegal, entonces, ¿en quién creer? Bueno, se está refiriendo al caso de los tres brazos. Ya hay un proceso iniciado. Hay un proceso ya iniciado donde se han dictado medidas de coerción y ese proceso hay una disposición del gobierno para encauzar ese proceso. Igual como se hizo para Bahía de las Águilas. Recuérdate que eso fue en el primer periodo del presidente Danilo Medina, que se logró una sentencia a favor del Estado Dominicano. Sí, porque eso de la ilegalidad, no hay forma de obtener algo legal. Sí, claro. Eso es lógico. Sí. La base principal de algo legal es el inicio que sea legal. Sí. Valga la redundancia. Otra cosa, Arredondo. El presidente Danilo Medina en su primer periodo, y principalmente en las campañas electorales, se comprometió con los grupos de la marcha del 4% para la educación, del presupuesto de la nación, dar el 4%, invertirlo en educación. Sí. Se han hecho inversiones importantes, ampliación del desayuno escolar, uniformes, zapatos para los estudiantes. Tanda extendida, que eso es importante. Muy importante. Eso es parte de la revolución educativa. 7.000 escuelas hechas y remodeladas. Que ese dinero, tú como economista, que ese dinero que se estaba invirtiendo al inicio en planta física o planteles escolares, como le decimos popularmente, ¿qué se debe hacer? ¿Qué falta? Bueno, después de este proceso de infraestructura, de construcción, remodelación de infraestructura educativa, tiene que venir necesariamente el proceso de capacitación, de elevar el nivel de los profesores, de los maestros.
para que esta inversión y este sacrificio que está haciendo el pueblo dominicano en la educación sea beneficiado en el futuro. Y pocas de las pocas cosas que hacen los gobiernos es invertir en educación, porque dicen que la inversión en educación se ve a lo largo del tiempo, no se ve de inmediato. A los gobiernos les gusta invertir en cosas que tengan réditos de inmediato. Tiene que venir la capacitación del magisterio, y aunque no les guste a los amigos del ADP, si hay que traer maestros de fuera, hay que traerlos. Si hay que capacitar a los maestros que están en las escuelas públicas, llevarlos a España, a Francia, para que se capaciten y puedan compartir los conocimientos con los estudiantes dominicanos, hay que hacerlo, porque una de las cosas de los índices que estamos más bajos en competitividad es en la educación. Pero el asunto es, ¿por qué no hacemos como en otros países, que se les paga por hora de servicio a los profesores? Porque si tú analizas el tiempo que se le imparte docencia en la escuela pública a los estudiantes, se pierde más tiempo en reuniones, huelgas y otras cosas que no son importantes para los estudiantes que las horas que se emplean en las escuelas. Entonces, ¿por qué no se cambia ese sistema, esa modalidad de asalariado? Que se le pague por hora, como se paga en ninguna universidad. Se le paga a un profesor por mes ni por quincena. Se Por por hora hora trabajada. Bueno, pero sucede que hay un elemento y es que la Asociación Dominicana de Profesores es el gremio muy fuerte y tendría que entonces llegar a una negociación, entablarse una negociación con este gremio para que se pueda convencer de que se le pague por horas trabajadas a los maestros como realmente se hace a nivel superior. Bueno, ojalá que así sea. Otra cosa que el pueblo... Y hacerle un llamado, perdón, discúlpame, Severino, hacerle un llamado a los profesores del ADP que mañana comienzan las clases en el sector público y en el sector privado, una parte, para que acudan a los planteles escolares porque el tiempo hay que aprovecharlo. Siempre recuerdo algo que me dijo un amigo que estudió en la Unión de República Socialista Soviética, que la temperatura podía estar a 20 grados bajo cero, pero el día de clase no se podía faltar, el primer día de clase. Ahora, tú sabes algo. El inicio de clase en la República Dominicana es un dolor de cabeza. Sí. Sí y es un dolor de cabeza que debemos cambiarlo. Y yo, año tras año, repito lo mismo, aunque de otra forma, que con lo que concierne a los cambios de los libros escolares. Sí. Donde se cambia la portada, y lo he repetido muchísimas veces. Y el contenido es el mismo. Sí. Y los colegios se prestan para ese tipo de apandillamiento. Porque las autoridades de educación no se han empeñado en resolver ese problema. Y yo recuerdo cuando yo estudiaba, con los libros de los hermanos mayores que iban delante de mí, estudiaba yo. Sí. Pero los que iban detrás de mí, estudiaban con esos mismos libros también. Sí. Entonces, ¿por qué no sé? Sí, porque la historia varía muy poco. La geografía no varía. La matemática es lo mismo. Sí, todavía el álgebra de Baldor. El álgebra de Baldor y la aritmética de Baldor también. ¿Qué se daba? Lo que se daba en química, lo que se daba en biología. Es lo mismo. La historia sí cambia en algunos aspectos. Sí. En cuanto al enfoque, sí, en cuanto al contenido. Pero, ¿por qué cambiar la portada de los libros? Dejar el mismo contenido o variarlo. Variar las páginas, el contenido de las páginas, sí, de los temas, y engañar a la población. Sí. No ha habido un interés de los últimos gobiernos que hemos tenido, y las autoridades de educación, que se pongan claro, se ha convertido en un negocio eso. Esos son de los temas pendientes que tiene el Ministerio de Educación que resolver en los próximos años, porque esto no puede continuar así. Yo diría que pudiésemos, como estamos hablando de la República Digital, bueno, pudiésemos ya olvidarnos del papel y con una tablet, si le acaba el negocio a las editoras. Porque es un negocio de las editoras, apandillado con gente importante de los diferentes gobiernos, no de todos. Sí. Pero pues eso podría iniciarse
Pero recuérdate que hay unas 2.000 y algo de escuelas que no tienen acceso a la tecnología, que están en las montañas, donde no pueden llegar esa tecnología. Ahora sí, las 5.000 que están en las zonas urbanas y rurales, puede hacer que se implementar. No, eso está fácil de resolver. Recuerda que las frecuencias que se le dan a las compañías telefónicas, que son los que suplen el servicio de internet y telefónico, ellos tienen que cumplir una serie de parámetros Sí. cuando se les da la concesión que no están cumpliendo. No, no están cumpliendo. Y yo me doy cuenta, hay sectores aquí cerca de la capital, y San Cristóbal, San Pedro Macorís, que tú estás en determinados lugares y no te entra la señal de internet. Sí, Que es una falta de respeto incluso a los usuarios. sí, claro. Cuando las compañías telefónicas se han comprometido de poner las herramientas y las antenas necesarias para que la gente tenga señales a nivel nacional. Claro. Entonces, si se obliga con el cumplimiento de eso, yo creo que eso no es ningún problema. No, y también hay un fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones que lo maneja Indotel, que se debe de Invertir ahí invertir también. Bueno, que ellos lo hacen. Sí. Hay que esperar a ver, porque hay gente que han pasado por ahí y no han hecho nada. Lo que han hecho, lo que han ido es hacer negocio. Bueno. Y todo el mundo sabe. La frecuencia se convierte en negocio. Aquí hay gente que tiene más frecuencia que pelo en la cabeza. Sin hacer nada. Bueno. Secuestrada la tienen. Otra cosa que la población se pregunta, y es que, ¿cómo tú ves la República Dominicana, que es una economía de servicio, y que cada día nos estamos embarcando en más préstamos? Aunque, te decía fuera del aire, que a veces la oposición no sabe hacer oposición, o no quiere hacer oposición, y hace oposición con lo que no tiene que hacer oposición. Y me refiero a que cuando se criticaban nosotros en días pasados la aprobación en el Congreso de unos 1.200 millones de dólares de préstamo, eso estaba contemplado en el presupuesto. Claro. Y ese Congreso aprobó ese presupuesto. Sí. Y el gobierno... Y hay congresistas de la oposición que están en el Congreso. No, todos. Todos. Y estaban de acuerdo. Sí. Entonces, ¿por qué criticar lo que tú aprobaste? Así es. Es decir, palo si boga y palo si no boga. Sí, hay una contradicción. Por eso yo digo, la oposición no quiere hacer oposición a veces. Y cuando quiere hacer oposición, hace oposición con lo que no tiene que hacer oposición. Así es. Es una debilidad Sí. que tenemos. Una economía de servicio, una deuda externa e interna, juntas las dos, de un 52%. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, yo he dicho que la deuda pública externa a este momento es manejable. Ahora bien, las proyecciones que hizo el Fondo Monetario Internacional en su revisión del artículo 4 a principios de año, hace una proyección que para el 2020, 2021, de continuar el ritmo, que ya pueda haber inestabilidad económica, porque los ingresos, si no se hace una reforma fiscal, y el gobierno ha dicho que no la va a hacer hasta el 2020, que se lo va a dejar al próximo gobierno, no va a tener recursos para pagar esa deuda, de continuar el ritmo de crecimiento. Estamos hablando de que una deuda externa de unos 31.400 millones de dólares, ¿verdad? Y hay un déficit cuasi fiscal que lo seguimos pagando de producto de que las quiebras bancarias que hubo en el año... Pero eso sigue en aumento. Sí, claro, viene en aumento. Esa déficit fiscal, desde el 2004 hacia acá, se ha triplicado. Sí. Ahora, en ese tenor, una pregunta para que nos vayamos a la pausa, me va a contestar después de la pausa. Sí. Tú eres de los economistas que mantiene la posición de que un país cogiendo prestado para pagar deuda y para pagar intereses, ¿es sostenible la deuda? Eso me lo va a contestar después de la pausa. Está bien. Vamos a la pausa, señor director.
Sembramos un árbol por cada galón que eches siempre. Sigma, energía para avanzar. Hijos queridos, amen, cuiden y defiendan a sus padres. Respeten y valoren la vida de quienes los trajeron a esta tierra. No sean violentos, irrespetuosos ni ingratos. Sus padres no son perfectos, pero fue la provisión de Dios para ustedes. Así dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra. Estamos de nuevo con ustedes, amigos televidentes, conversando con el licenciado Arredondo, economista. Te preguntaba antes de la pausa que si tú eres de los economistas, porque yo he dicho y he criticado, y muchos amigos míos, en el caso tuyo, que eres mi amigo también economista, se sienten mal cuando yo digo que los economistas de la República Dominicana en su mayoría han alquilado el cerebro o se han vendido por un empleo. Y no pudiese ser así, porque al pueblo dominicano hay que decir la verdad y lo que nos conviene, y para que los gobiernos cambien. Te decía antes de la pausa que si tú de lo que sostiene que un país cogiendo prestado para pagar la deuda y para pagar intereses a deuda es sostenible económicamente. Indiscutiblemente un país para crecer, para continuar creciendo, lo que debe aumentar es la producción agropecuaria, la producción industrial. El hecho de que estemos tomando préstamos para pagar deuda y para apoyos presupuestarios es un riesgo que estamos tomando, pero de alguna forma tenemos que cubrir los déficits que desde el año 2012 se ha ido reduciendo ese déficit fiscal. Nosotros, como economía de servicio, que es un modelo que se fue implantando aquí desde la mitad de los años 80, turismo, zona franca, remesa, hemos dejado de lado lo que es la producción industrial, la producción manufacturera, la producción agropecuaria, industrial. Si nosotros vemos el Producto Interno Bruto industrial, se ha mantenido estancado, la producción agropecuaria estancada, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en estos dos periodos del presidente Medina, a través de la visita sorpresa, de incentivar la producción de aquellos núcleos de productores que, facilitándole financiamiento, equipamiento, pero debe haber una política pública dirigida a crear más empleos, crear producción. De manera que nosotros podamos seguir creciendo y reducir el déficit fiscal y crear un superávit, aunque sea primario, para no continuar tomando préstamos. Pero dice el Banco Central que si bien es cierto que se ha hecho inversiones y el esfuerzo que ha hecho el presidente de la República, Danilo Medina, con la visita sorpresa principalmente, uno de las áreas de la economía dominicana que menos hemos desarrollado y menos hemos crecido es agricultura. Entonces, si hemos descuidado la productividad industrial, si las industrias, aquí un clavo, una grapa que usa un campesino hay que traerla de fuera, cuando aquí teníamos todo eso. Un saco, aquí existía fasaco. Es decir, las bolsas. A lo que te refieres a la desindustrialización. Sí, entonces, de todas esas industrias las mandamos, se las pusimos en manos del sector privado para que no hicieran nada, porque de todas esas industrias, por ejemplo, los ingenios están en el sector privado. La harina, lo que eran los molinos dominicanos, está en el sector privado. La manicera está en el sector privado. Sí, el Estado regaló todas esas industrias. Y en la agricultura, donde tenemos que avanzar con tecnología, no hemos quedado atrás. No hemos quedado atrás. Más otros factores
atmosféricos que nos afectan, lógicamente. Sí. Pero con todos los esfuerzos que ha hecho el presidente de la República, con la visita sorpresa, domingo tras domingo, es uno de los sectores que menos agresivo. Dice el Banco Central, no yo. ¿A qué tú le atribuyes? No, es que debe haber una política integral en la que el sector industrial, el sector agrícola, el sector pecuario sean incentivados por políticas públicas dirigidas para aumentar la producción, la productividad y la competitividad. No solamente nacional, sino también que nos sirva para exportar. Tenemos acuerdos comerciales, se han abierto las puertas para exportar, y este año de fomento a las exportaciones, aprovechar esos mercados, pero tenemos un problema que lastran desde hace muchos años, como por ejemplo el factor eléctrico, que no nos permite aumentar nuestra competitividad, que esperamos que para el próximo año, y esos son de los retos que tiene este gobierno en los próximos 2 años que faltan, el inicio de operaciones de las plantas a carbón Punta Catalina, lo cual va a significar una reducción de costos en las empresas. También tenemos problemas de las reformas que se deben de hacer en el sector agropecuario, porque hemos dejado un tanto de un lado las reformas estructurales en el sector agropecuario y en otros sectores, en el sector mismo de las telecomunicaciones, para atraer la inversión para esos sectores. Pero tú decías ahorita del asunto de los acuerdos comerciales que tenemos, y analizándolo de manera objetiva, sí, bien tenemos acuerdos comerciales, incluso hemos ampliado más, y tenemos proyecciones de ampliar más, pero tenemos un déficit de la balanza comercial en la República Dominicana. Y tenemos un déficit en los asuntos comerciales con la mayoría de los países que tenemos acuerdos comerciales. Sí, pero fíjate, Seferino, amigo. No competimos con ninguno. No, si vemos, la balanza comercial se compone de varias cuentas, y una cuenta es el sector externo. Si eso es compensado, ese déficit en balanza comercial, o sea, lo que es exportaciones e inversiones, es compensado por las ventas que se hacen en turismo, las remesas, que al final y al cabo podemos tener superávit. Ahora, ese déficit comercial de importaciones, exportaciones, solamente se combate aumentando la producción, y vuelvo y reitero, debemos de seguir incentivando a través de políticas públicas dirigidas a la producción agropecuaria, manufacturera. Arredondo, es que yo quiero que tú me digas un solo país de lo que tenemos acuerdos comerciales que competimos con la balanza comercial, que no tengamos un déficit. Porque mayormente nosotros nos suplimos de China. China es el coloso del negocio, de la economía del mundo. Los Estados Unidos por lo menos, bueno, sí, nos beneficia la remesa. Europa, la remesa. Sí, bueno, la zona franca también. Pero en lo que son el comercio, el direct carta, que incluso se está hablando, que es bueno que tú nos expliques eso, de una revisión del direct carta. ¿Permitirá a los Estados Unidos, en la situación que está el presidente de los Estados Unidos, tanto con México, con la Unión Europea, con China, con Rusia, una modificación que nos beneficie a nosotros a esta altura? Bueno, el presidente Donald Trump se ha propuesto revisar todos los acuerdos comerciales, sí, con los cuales él tiene déficit. Con lo que en el caso de la República Dominicana, no tiene déficit. Solamente no, superávit. Por eso te decía. Entonces, nosotros la propuesta y esos son de los retos, de las cosas pendientes que tiene el presidente Medina para los próximos 2 años, que se planteó y se emitió también un decreto y se tiene un informe sobre la propuesta de revisión del direct carta para el sector agropecuario. En su momento tendrá que revisarse porque hay un factor en la ley Farm Bill 2014 donde otorga subsidio
al sector agropecuario norteamericano, que eventualmente nos va a afectar a nosotros. A partir del 2020, 2022, 2024, se comienza a quedar en cero los productos que son sensibles. Estamos hablando arroz, cebolla. Lo de la canasta familiar. Sí. Diaria. Y que va a afectar el empleo. Otro asunto es, me preguntaba que con cuál país del mundo nosotros tenemos superávit. Bueno, no lo hay. Sí, nuestro vecino. Sin embargo, no tenemos acuerdo comercial. No tenemos acuerdo comercial porque tenemos problemas. Haití tiene un problema que es la poca institucionalidad que hay. A pesar de que dentro del acuerdo de la Asociación Económica con la Unión Europea es mandatorio un acuerdo comercial para el restablecimiento de esas relaciones y que lo permita a nosotros exportar libremente. Pero Haití, hay un gobierno ahora, mañana hay otro, y un agente aduanal se cree que es dueño y señor de las aduanas y no le reporta a Haití. Sí, pero tiene que darnos vergüenza a nosotros, que somos el país económicamente más fuerte del Caribe y estamos compitiendo con los países latinoamericanos, de que no tenemos, oye, por eso te preguntaba, y qué bien que tú eres sincero, porque la mayoría de economistas no dicen eso en los medios de comunicación. Nos vendemos como que nosotros estamos por encima. La verdad hay que decirla, Haití no es un Estado, porque nunca ha sido Estado, es un país, un territorio con ciudadanos sin control. Sin control. Porque, bueno, lo han catalogado un Estado fallido. Bueno, es fallido que no es un Estado y falla. Falla. En este caso no es Estado. Porque nunca ha sido un Estado, nunca ha tenido, mira, en Haití, a excepción de las dictaduras, nunca ha habido un control de sus ciudadanos. Sí, claro. Y de los aspectos institucionales que deben reinar en un país. Sí. Ejemplo, en Haití actualmente, el 90% de los ciudadanos no están registrados. No tienen documentos de identidad. Y el 97% de los ciudadanos, los haitianos, las autoridades no saben dónde están, dónde viven, ni nada de eso. No hay un control. Que, a diferencia de nosotros, que tenemos debilidades, que una de las cosas que yo he criticado de la delincuencia en la República Dominicana, que hay poco control del territorio y de sus ciudadanos, es decir, de la movilidad. Y te lo digo porque tú coges ahora mismo y te mudas a Liapiña, alquila una casa y nadie te pregunta, ni te cuestiona, ni te obliga a que tú te registres que tú vives allá. Sí. Es decir, no hay control. Entonces, no hay control de los ciudadanos. Eso ha dado el traste de la delincuencia que tenemos también. Sí. Pues son aspectos que tenemos que tener en cuenta. Sí, claro. Por ejemplo, en Haití hay pueblos. Aquí tú quieres poner un negocio en cualquier esquina y lo pones sin control. Libre. En la mayoría de países, hasta para tú poner un chimichurri, tienes que tener un permiso, tienes que tener una licencia, que tú estás apto para pedir ese tipo de alimentos. Aquí no. Si no hay control. Vamos el mismo camino que está Haití. Ahora bien, bueno, te decía, no competimos con nadie. Solamente con los países que por buena suerte, afortunadamente, la macroeconomía se ha mantenido. Hay países que un país atractivo menos seguridad que nosotros. Sí. Y los inversionistas cogen para acá. Y también una estabilidad política. Política también. Que nos benefician. Se permiten muchas cosas, como te decía. Así, aquí, a excepción de la ley 7200, 02 que había en aquella de lavado de activos, que ahora se modificó. Ahora es más fuerte, la 155-17. Sí, la 155-17. Aquí cualquiera hacía lo que quisiera. Aquí tú ves, y para muestra basta un botón. Todos esos edificios de lujo, apartamentos de 2 y 3 millones de dólares, ¿quién lo compra? Hermano, ¿a quién están? Sí. ¿A qué se dedican esa gente? La gran mayoría que tiene esos apartamentos. Mira, un elemento interesante que no debemos soslayar, que cuando éramos pequeños veíamos edificios que se construían y había un letrero, una valla que decía, este Banco edificio tal es financiado por la asociación tal, sí, o del banco tal. Ahora no lo financia nadie. Entonces es una economía subterránea que yo creo que a partir de
la implementación y la aplicación de la ley 155/17 sobre el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, eso se debe ir controlando. Que dicho sea de paso, hace unos meses, hace mes y medio, tuvimos buena calificación por la evaluación que se hizo en el GAFILA, que es el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Sí, por lo menos en ese aspecto hemos cumplido con ese compromiso, porque eso también nos afecta para los empréstitos internacionales. Claro, claro. Si nos califican, nos dan una mala calificación. Sí, disminuye el riesgo país. Sí, una cosa, el de rescate, ¿en qué aspecto? Porque tú decías ahorita que nos afecta ya para el 2020. A partir del 2020. La tasa cero de productos agrícolas, donde los Estados Unidos, el gobierno subsidia a los productores, que no es el caso de la República Dominicana. Porque aquí los productores, va a ser más fácil, va a salir más barato una libra de arroz traída a los Estados Unidos que la que se produce aquí. Entonces la producción nacional va a caer, pero no va a caer solamente el arroz, sino caerán todos los productos, o la gran mayoría, a excepción de por el clima. Nosotros somos, ¿tú sabías que nosotros somos los primeros productores del mundo de guineo orgánico? Sí, claro. Sí. La línea noroeste. Yo creo que, y eso no se ya incentiva para eso. ha habido una crisis ahora con el asunto de la sequía. Mira, la sequía no. La falta ha sido del gobierno. Y yo pensaba que a esta altura ya, siempre los 16 de agosto se cambian funcionarios. El ministro del INDRI iba a ser cambiado. Si en la línea noroeste se cayó la producción de guineo, de banano, la culpa hay que echarse en su mayor parte, no a los fenómenos naturales, si hubiese otro que pasan fenómenos naturales, sino al director del INDRI. Y le pongo de ejemplo al presidente que tiene a su gente al lado, que la presa de la línea noroeste está... hay una que llama Maguaca. Sí, esas presas fueron, se le desbordaron el agua, le sacaron el agua para repararla. Y ni se reparó y se perdió la producción. Sí, se perdió el agua. ¿Quién tiene la culpa? Bueno. Entonces, así no. Sí. Un proyecto importante que debe hacerse y que tengo la esperanza que se implemente, que se haga, es la remodelación del puerto de Manzanillo, un puerto importante para nuestras exportaciones, ya que está a 72 millas náuticas de Miami. Se ha hablado de que ese proyecto de remodelación, con la ayuda del gobierno chino, se va a implementar ahora que se abrieron las relaciones diplomáticas con China. Eso, ahora que tú dices las relaciones diplomáticas con China, la mayoría de gente, yo mismo me cuestionaba antes, ¿por qué teníamos acuerdo comercial, diplomático porque comercial existía? Sí. Incluso había una oficina comercial aquí de la República Popular de China, con Taiwán, que era una provincia rebelde de China, y no con China. Pero no pensando en mucha ingenuidad que yo veo muchos comunicadores que hablamos del turismo. El turismo no es un fuerte. La República Dominicana no es un punto de atracción para el turismo de los chinos. Porque a ellos no les gusta el sol. Y la piel de ellos es sensible. Y para eso se van ellos a países más cercanos, Singapur, países que son más seguros. Lo de Asia, Hawái. El turismo de los chinos es los juegos de azar, conocer, cultura y así por el estilo. Y les gustan ir a países que sepan su idioma. Entonces nosotros no además somos... de la distancia que hay. La distancia de aquí a China son 14, 20 y pico de horas. Y déjame decirte, Seferino, que cuestiones tan sencillas que debe tener un turista chino en República Dominicana es, por ejemplo, el turista chino no bebe agua fría, debe beberse agua caliente. Que es una cultura, la cultura de nosotros es diferente. Es diferente. Muy diferente. Entonces, algo tan sencillo como eso. Sí, no son puntos de atracción. La República Dominicana es un punto de atracción. Ahora sí es un punto de atracción de China que podemos aprovecharlo, y es otro reto que tiene esta
presente administración para los próximos años, sacarle el mayor provecho posible a estas relaciones económicas que se abrieron recientemente, es atraer la inversión, establecerse aquí en República Dominicana para poder exportar hacia Centroamérica, hacia Norteamérica y hacia Sudamérica, que nosotros debemos aprovechar nuestra ubicación geográfica que tenemos en el Caribe. Sí, pero es ahí que voy. Incluso muchos dicen que ya aquí se han instalado empresas de inversiones chinas y que es principalmente la fábrica de perfiles De aluminio. de aluminio. Pero hay algo que en el de rescata que habla del certificado de origen. Ah, sí. Dependiendo de dónde son De la transformación que se tenga el producto, se puede exportar y ganarse de las preferencias arancelarias. Entonces, aprovecharíamos ese acuerdo con el de rescata. Sí, claro. Es la única forma que le sacaríamos beneficio. Pero también transferencia tecnológica. Hay muchos factores, pero no lo que se está vendiendo. De que turismo, porque en China hay 1.400 millones de habitantes. Y la gente dice, bueno, imagínense que el 1% venga a la República Dominicana. No va a venir. No va a venir. Es tan así que la mayoría de chinos que están aquí, o son de pueblos muy lejanos del desarrollo de China, o otros son vienen a hacer inversiones porque han estudiado el factor de lo que nosotros estamos hablando. Sí. Es la única forma. Después, de todas formas, no podemos descartar la posibilidad de que una parte de turistas chinos vengan a República Dominicana. Hace 2 semanas el señor Figueres, es presidente de Chile, dictó una conferencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de cómo ellos lograron que turistas chinos llegaran a Chile. Bueno, mira, vamos a hacer una pausa, pero antes te voy a hacer una pregunta en el aire. ¿Cuáles han sido los factores de la política, del aumento de la política monetaria en la República Dominicana? Que no lo explicamos bien ahorita y quisiera como que tú lo expliques mejor para que los amigos televidentes puedan discernir y digerir eso. Y la guerra comercial Estados Unidos con los demás países. Bueno, dos temas fuertes. Sí, vamos a la pausa, señor director. Sembramos un árbol por cada galón que eches siempre. Sigma, energía para avanzar. Hijos queridos, amen, cuiden y defiendan a sus padres. Respeten y valoren la vida de quienes los trajeron a esta tierra. No sean violentos, irrespetuosos ni ingratos. Sus padres no son perfectos, pero fue la provisión de Dios para ustedes. Así dice el Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que en todo te vaya bien y tus días sean largos sobre esta tierra. Continuamos con ustedes conversando con el licenciado Alejandro Arredondo, donde ha dado cátedra aquí del asunto de cómo se maneja la economía, Alejandro. Gracias. Algo que te decía antes de la pausa, que la gente no entiende bien cuando se habla de aumento de la política monetaria y cuando se habla de guerra comercial Estados Unidos y los demás países. ¿Te refieres a la tasa, al aumento de la tasa de política monetaria? Sí. Bueno, la tasa de política monetaria es un indicador que utiliza el Banco Central, un mecanismo para controlar lo que es el funcionamiento de la masa monetaria. Y a principio de gobierno él encontró a 5.25, luego la tuvo que elevar a 5.50. Esto es para liberar algunos recursos y calentar, como decimos los economistas, la función del dinero
que hay en la economía. Si hay un aumento de la tasa de interés, ¿verdad? Eso se restringe la economía. Si hay una disminución, hay más propensión a consumir. Y esto está muy relacionado con la tasa de interés que ha establecido la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hemos visto que la tasa de interés de la Reserva Federal, las variaciones que ha tenido, que afectan directa e indirectamente la economía dominicana, porque en el caso de ellos es para atraer inversiones hacia su economía, y eso junto con la apreciación del dólar afecta nuestra economía. En el caso de la República Dominicana, el Banco Central, la autoridad monetaria, aumentó la tasa de política monetaria, y eso trae consigo un aumento también de la tasa activa de los préstamos que tienen los bancos que nos prestan a nosotros. El riesgo es que una vez que se aumentan la tasa de interés, ¿verdad?, de nuestro préstamo, cuando se baja, entonces no se baja con la misma rapidez con que se aumenta. No, porque tenemos la cultura aquí que lo que sube no baja. Entonces, ahí se aplica también. Mayormente tú, si tienes dinero a largo plazo, a plazo fijo, como le dicen, y te dan un interés, aumentan, el gobierno lo aumenta, no te lo aumentan. Ahora, si tú tienes una deuda con el banco, aumenta los intereses y una vez te lo aumenta, sí, automáticamente. Sí. A veces te lo aumenta sin el Estado, si el gobierno usar esa política de aumento. Sí, pero cuando se reduce la tasa de interés, tú tienes que ir al banco para... A reclamarle, pero si no te lo bajan. No. Los bancos de aquí son una gaviota. Sí. Otra cosa, la guerra, ¿cómo tú ves el asunto de la guerra comercial en Estados Unidos con los demás países? Porque tiene una guerra comercial con China, una guerra comercial con Europa, de llamarlo incluso el presidente de los Estados Unidos, que ellos son enemigos de los norteamericanos. ¿Hasta dónde llegar? Pero también tiene una guerra con su vecino México. Mira, lo que pasa es que la política comercial de los Estados Unidos ha sido, como te dije al principio del programa, uno de los segmentos, que es con aquellos países con los cuales tiene déficit, reducir ese déficit en materia de bienes. Y por eso ha visto que con el Telecán hay una revisión, porque el presidente Donald Trump ha entendido que es injusto que un carro que le vende Estados Unidos a la Unión Europea, ¿verdad?, un Chrysler, un Ford, esté pagando un arancel de un 25%, sin embargo, un vehículo europeo que entra a los Estados Unidos paga un 2.25%. Él dice que eso no puede ser. O lo bajamos todo, lo ponemos los dos a cero, o lo elevamos todo. Que ahí es que yo te explicaba ahorita, sí, que la República Dominicana debe velar más, cuando hace los acuerdos y lo que están hechos, buscar mejoría de ese déficit que tenemos de la balanza comercial. Sí, pero nosotros en el comercio internacional nosotros tenemos muy pocos mecanismos de presión. Con lo único que podíamos tener mecanismos de presión es con Haití, y Haití está clasificado un país de menor desarrollo económico. Por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica, por mucho que sea, es más pobre que nosotros. Lo que pasa es que con Costa Rica las instituciones funcionan más. Ah, sí, claro. Es más institucionalizado. Entonces, sí, claro, nosotros tenemos debilidad institucional, pero Costa Rica no puede estar más desarrollado que nosotros. Entonces, lo que se debe buscar es, Costa Rica, aquí nos llega la leche, los jugos, todo de Costa Rica. Cuando nosotros somos productores de leche, nosotros somos productores de fruta, y no le sacamos provecho a eso. Cuando pudiésemos compartir. Y en una ocasión se llevaron la cepa de yuca, me parece, y están produciendo allá, la yuca dominicana están produciendo en Costa Rica y la mejoraron. Sí, pero es que es un asunto de instituciones. Y si desde las instituciones no se vela por el desarrollo en el área agrícola, en el área comercial, en el área industrial, nosotros tenemos que ir pensando en el área industrial. Sí. Vi que ahí el gobierno ha instalado una serie de naves productoras de productos de consumo, por ejemplo, botas de guardia. Sí. Eso es importante. Sí. Pero se debe incentivar la zona franca. Sí, y el sector privado. Un paso muy importante que se ha dado, y lo procuramos desde hace mucho tiempo, es el establecimiento de oficinas comerciales en nuestras embajadas, para que incentive, para que venda, para que promocione los productos dominicanos
en los países donde se encuentran esa embajada. Sí, sería algo, pero que eso pone en botella. Eso está trabajando, Eso es Severino. botella. Eso está trabajando, Severino. Tenemos debilidad en Haití. Es muy penoso que nosotros, tú que acabaste de estar fuera del país, que vayamos a un supermercado y no encontremos ni siquiera el ron dominicano. Entonces, es una labor de las embajadas, de los consulados, de promocionar nuestro producto. Sí, eso sería lo ideal. Un asunto, una amenaza que hay de los aumentos arancelarios de los productos que entran a la República Dominicana de Haití. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso? Bueno, lo que pasa es que Haití entró desde el año 2001 al esquema de integración de la Comunidad del Caribe y eso los obliga a ellos a aumentar los aranceles hasta el consolidado. El consolidado es el más alto que tiene, de manera que no solamente para la República Dominicana. Nosotros nos afectaría, entonces. Nos afectaría. A nosotros y a los demás países. A los demás países, porque dentro de la Comunidad del Caribe hay un arancel externo común. O sea, dentro de ellos puede haber libre comercio, reducción de aranceles preferenciales. Ahora, fuera de ese esquema preferencial, que nosotros no estamos, sino que somos observadores, se nos afecta a nosotros. O sea, cualquier producto que pueda ingresar a ese esquema va a tener que pagar ese arancel. Bueno. Y ya se han iniciado conversaciones en Ginebra para que ese aumento de arancel que pugna Haití no se produzca, porque Haití tiene un problema también fiscal, que tiene que aumentar su ingreso fiscal. Que no tienen vía de recaudación. Bueno, Alejandro, el tiempo ha terminado. Tú sabes que en televisión el tiempo es corto. Sí, es un tirano. En otra oportunidad seguiremos hablando de qué falta y qué se ha hecho bien. Sí, que es lo importante. Esa es parte del equilibrio. Para nosotros, para mí es un placer haberte escuchado y que tú les pongas a esos amigos televidentes que cada domingo nos ven a esta misma hora los diferentes temas que hemos conversado. Bueno, gracias. A ustedes, amigos televidentes, el próximo domingo estaremos de nuevo con ustedes con otro programa igual. Bye bye.